pues no vamos porque es un foco de infección o algo así pensamos, pero tenemos que tener fe en Cristo Jesús. Si andamos en la calle, andamos cubiertos con los cuidados, y si venimos a la iglesia de la misma manera, pero que este virus no sea algún pretexto para alejarnos de las cosas de Dios. Yo sé que ahorita los climas y todo, a lo mejor alguien trae síntomas, pero solamente cuídate, hermano, protégete y confía en el Señor Jesús. Amén. Al final, a lo mejor los que no están aquí están ahorita en el tianguis, y es exactamente lo mismo, nomás que no reciben palabra de Dios, y tú y yo sí estamos aquí recibiendo palabra del Señor. Y a los que están enfermitos en casa, a los que han decidido guardarse, pues les pedimos pronta recuperación y le pedimos al Señor que se manifieste en sus vidas. Lucas 6, por favor. Acuérdate que iniciamos el año hablando de la obediencia a Dios, un año de obediencia. Lucas 6, 46, me dices amén cuando tú ya estés ahí. ¿Todos traen Biblia? Si no, puedes levantar tu manita y te prestamos alguna. Ok, dice la bendita palabra de Dios así, habla Jesús. ¿Por qué me llaman Señor? Señor, y no hacen lo que yo os digo. Nada más ese versículo vamos a leer. Jesús pregunta a las personas que estaban ahí. Anteriormente Jesús había tenido ahí un conflicto con algunos líderes religiosos. Y Jesús dice en el 46, ¿por qué me dicen Señor? ¿Por qué me dicen Señor si no hacen lo que yo les digo? En pocas palabras, ¿por qué me llaman Señor si no me obedecen? ¿Por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo les digo? Mira, hermano, en la vida nosotros por lo regular siempre tenemos un amo, ¿sí? Desde el momento en que nacemos tenemos como autoridad a nuestros padres. Posteriormente entramos a las instituciones educativas y tenemos autoridad a nuestros maestros, y luego en nuestros trabajos tenemos a nuestros patrones, y siempre tenemos una autoridad, y eso nos lleva a nosotros a obedecer, a sujetarnos a las reglas, a las normas establecidas del lugar donde nosotros estamos. Nada más que nosotros podemos obedecer por dos cosas: una por compromiso o otra por amor, ¿sí? Nosotros podemos obedecer por compromiso porque nos conviene, o obedecer por amor. Ahora bien, en las cosas de Cristo es similar. Cuando nosotros somos llamados o hemos recibido el Evangelio, somos llamados a obedecer. ¿A obedecer a quién? Bien, la palabra de Dios. Pero ¿qué nos lleva al poder obedecer? Si nosotros obedecemos, nosotros recibimos las bendiciones de parte de Dios. Es imposible, escúchalo bien, que alguien que se llame cristiano y haya recibido el Evangelio de Jesús viva en desobediencia a la palabra. Es imposible, porque la Biblia dice que cuando Jesús llega a nuestras vidas cambia nuestra manera de pensar totalmente. Si antes éramos rebeldes, ahora nosotros nos volvemos obedientes. Entonces, cuando el Evangelio llega a nuestras vidas, nosotros tenemos que vivir una vida de obediencia a Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribe en Romanos 1, cuando el apóstol Pablo empieza a escribir esta carta, se presenta como siervo de Jesús. Dice, apartado para su obra, es decir, que como siervo está renunciando a todo lo que él poseía y se pone en la disponibilidad de Jesús. ¿Sí me está entendiendo? Dice, yo me presento, dice el apóstol Pablo en Romanos 1, como siervo de Jesús, apartado del mundo para servirle al Señor. En pocas palabras, nosotros pasamos a ser siervos de Jesús, apartados de lo que el mundo ofrece para servirle al Señor. Pero escúchame ahora que estoy hablando del apóstol Pablo. Pero Pablo no siempre fue obediente a la palabra de Dios. Antes que él tuviera el
encuentro con Jesús, Pablo vivía en rebeldía. Mira hermano, vivía una religión, pero una religión hueca, una religión vana, una religión que solamente lo llevaba a complacer sus deseos o sus instintos carnales, personales. Pero cuando tiene un encuentro con Jesús, no sé si tú te acuerdas la cita donde Pablo va camino a Damasco, ¿sí? Y de repente una luz resplandece y Pablo cae y tiene un encuentro con Jesús. Y Jesús le dice una palabra: Pablo, ¿por qué dura cosa esta da coces contra el aguijón? Es decir, Pablo, ¿por qué si yo te digo que obedezcas, tú sueltas patadas para no caminar? Entonces, Pablo entiende que a partir de ese momento su vida tenía que cambiar radicalmente. Y de ser un hombre desobediente, se vuelve a ser un hombre obediente a la palabra de Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces podemos ver que las bendiciones, mi hermano, la trae la obediencia de nosotros mismos. Ahora, nosotros como seres humanos constantemente vivimos en rebeldía. Dios, cuando forma al ser humano, lo primero que hacen es desobedecer una orden que Él había dado, que no comieran el fruto, ¿sí te acuerdas? Posteriormente suceden muchas cosas y Dios empieza a formar a su pueblo de los lomos de Abraham. Pero ese pueblo dice que era un pueblo rebelde, que constantemente se volvía en contra de la palabra de Dios. Era un pueblo que quería bendiciones, pero no vivía en obediencia. Y para que nosotros obtengamos, mi hermano, las obediencias de Dios, tenemos que vivir, mi hermano, las bendiciones tenemos que vivir en obediencia. Quiero ir a una historia donde el Señor utiliza a un profeta para dar una palabra dura al pueblo, a un pueblo que se está volviendo rebelde, a un pueblo que hace las cosas por hacer. Y ese profeta del que se estoy hablando es Malaquías. Por favor, acompáñame a Malaquías. Los que ya conocen Malaquías le tienen miedo porque piensan que vamos a llegar a Malaquías 3:10, pero no, es Malaquías 1. Malaquías 1. Dime amén cuando tú estés ahí, hermano. Y vamos a hablar, vamos a estudiar lo que dice Malaquías. Jesús dijo, en el versículo que leímos principal, dijo: ¿por qué me llamáis Señor y no hacen lo que yo les digo? Malaquías 1:6. Vamos a ir leyendo, por favor, y nos detenemos donde yo te diga. El profeta habla por medio de Dios, dice así. Dice: el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si yo soy su padre, ¿qué es mi honra? Si yo soy señor, ¿qué es mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, ¿a quién le habla? Oh sacerdotes, dice, que menosprecian mi nombre. Y dice: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ahí nos detenemos, hermano. El Señor está hablando a su pueblo. Escucha, mi iglesia. Y está dando un duro mensaje de reprensión al pueblo. Un pueblo que cree que vive bajo la obediencia, pero todo lo que ellos estaban haciendo en ese momento no era agradable ante los ojos de Dios. Y el Señor levanta a este hombre Malaquías como profeta y suelta una palabra muy dura de exhortación y les dice al pueblo: el hijo honra a su padre. ¿Cuántos nosotros honramos a nuestros padres? Dice: el hijo está enseñado a honrar a sus padres, ¿sí? Y los siervos a sus señores, a sus patrones, dice el Señor. Pero a mí, dice, ¿dónde está mi honra? Pregunta Dios. Dice: si yo soy su Señor, ¿por qué no me honran como deberían de ser? ¿Por qué si yo soy su Señor, no me temen como deberían de temerme? Habla Jehová de los ejércitos, dice: a vosotros los sacerdotes. Dice que han menospreciado mi nombre. Y los hombres, los sacerdotes, preguntan: ¿pero en qué hemos menospreciado
menospreciado tu nombre. Ahora bien, hermano, el libro de Apocalipsis 1:6 menciona que tú y yo somos reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Sí estamos de acuerdo? Que cada que tú vienes a la iglesia como sacerdote del Dios Altísimo, tú sabes lo que te toca hacer dentro de la iglesia. Nadie te va a decir lo que tú hagas, porque tú sabes cómo acercarte a Dios. La Biblia dice que los sacerdotes sabían sus rituales, sus sacrificios, de la manera de acercarse a Dios. Es decir, cuando tú vienes a la iglesia como sacerdote, tú sabes que tienes que adorar a Dios, tú sabes que tienes que cantarle a Dios, tú sabes que tienes que postrarte a Dios, tú sabes todo lo que le agrada a Dios. Pero si nosotros no lo hacemos, no le estamos dando honra a Dios. Escucha, mira, Felipe tiene una visión y el Señor le dice: acércate al eunuco etíope. No sé si recuerdas esa historia. Y aquel hombre está leyendo Isaías y le dice: Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y dice: ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y Felipe le explica el evangelio de tal manera que este hombre entiende lo que estaba leyendo y se bautiza. Yo pregunto, hermano, ¿entendemos lo que cantamos al Señor? Porque pasa esto, que a veces no honramos al Señor como se debe, porque cantamos por cantar, porque no entendemos lo que le estamos diciendo al Señor. Si le decimos: Señor, yo quiero más de ti, quiero menguar, estamos diciendo que el Señor crezca en nuestras vidas y quite todo lo vil, todo lo menospreciable, para que su gloria se manifieste en nuestras vidas. Pero a veces, como nosotros no entendemos y cantamos por cantar, no le damos la honra que merece al Señor. Por eso la Biblia dice que el Señor le habla a los sacerdotes y ellos preguntan: Señor, ¿pero en qué te hemos menospreciado? ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué, Señor? En que no honramos al Señor, en que no le tememos al Señor, en que vemos a Dios como un ser humano nada más. Está como aquella mujer, que la mujer estaba pecando bien a gusto, y de repente se escucha una voz y le dice: ya te vi. Y la mujer voltea asustada y dice: ¿quién eres? Soy yo, Dios. Dice: ay, Señor, me asustaste, pensé que era el pastor. Bueno, le daba más gloria, más honra al hombre que a Dios. Le temía más a lo que fuera a decir el hombre que a Dios. Por eso la Biblia dice: ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Los sacerdotes ya no hacen su función dentro de las iglesias. Los ministros ya no hacen su función dentro de las iglesias. Y decimos: ¿en qué te hemos menospreciado, Señor? Te hemos menospreciado en que ya no compartimos tu palabra. Te hemos menospreciado, Señor, en el que ya no te adoramos como deberíamos de adorarte. Te hemos menospreciado en que ya no te tememos, Señor, como deberíamos de temerte. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero a veces el temor se ha ido de nosotros, hermano. Y ahora en las iglesias nos han enseñado a discutir con el Señor, a reclamarle al Señor, a exigirle al Señor, a hablarle como si fuera un big hombre. La Biblia dice, mi hermano, que el Señor está allá en los cielos y nosotros aquí en la tierra, y que nosotros tenemos que enseñarnos a respetarlo, a honrarlo. Dice la palabra de Dios. Entonces el Señor dice: me han abandonado. ¿Por qué me dicen Señor? ¿Por qué me dicen Padre y no me dan honra? ¿Por qué me dicen Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Por qué ustedes enseñan a sus hijos a honrarlos? ¿Por qué ustedes honran a sus patrones? Pero ¿por qué a mí me han perdido el respeto? ¿Por qué no me honran como debo de ser? Como el Dios grande, como el Dios poderoso. Y los sacerdotes dicen: ¿en qué te hemos, Señor Dios? ¿En qué te hemos menospreciado tu nombre? Dice en el 7. Dice el Señor: que ofrecen, escucha, sobre mi altar pan que inmundo. Y dijiste: ¿en qué te hemos amancillado?
¿En qué dices que la mesa de Jehová es despreciable? Señor, ellos hacen una pregunta: ¿en qué te hemos menospreciado, Señor? Y el Señor dijo: estás ofreciendo sobre mi altar un pan sucio, un pan inmundo. Dice, hemos amancillado. Aquí la palabra amancillar, mi hermano, es causar daño a la honra o al honor de alguna persona. Entonces dice, has ofrecido sobre mi altar pan sucio. Dijiste, ¿en qué te hemos amancillado? En que dices que la mesa de Jehová es despreciable. Mira, el Señor le dice a su pueblo: lo que están haciendo delante del altar no es correcto. Están ofreciendo un pan sucio. Están, dice la palabra de Dios, causando un daño a mi honra. Están causando un daño a mi honor, le está diciendo el Señor a todas aquellas personas que le servían. Ahora escúchame, hermano, te voy a poner un ejemplo. Hace un tiempo conté esta historia mía y muchos dejaron de comer pan, y te lo voy a contar también para que dejes el pan de una vez. Hace algún tiempo yo trabajé en una panadería por un día nada más trabajé ahí, andaba buscando trabajo, llegué de casualidad y me dejaron ahí trabajando. Entonces, cuando yo llego a la panadería, llegué en el tiempo de que estaba el COVID a todo lo que da, y cuando yo llego veo que todos estaban haciendo pan, pero nadie traía cubrebocas, y me llamó la atención. Dije, no hay mucha limpieza en esta panadería. Y cuando nosotros salimos a repartir el pan, ¿has escuchado la canción de el panadero con el pan? Pues eran de esas. Cuando nosotros salimos a traer el pan, me decían, tráete las charolas, y las acomodábamos en los carritos. Pero en el trayecto, como era muchísimo pan, se caían en el suelo. Y los de ahí decían, lo agarraban y decían, nadie vio, y lo ponían en la charola. Y nos fuimos a vender ese día. De un fraccionamiento a otro, decía, tenemos que llegar en tal tiempo, y brincaban los topes, ¡pum!, caían los panes en el carro. Y se volvía a repetir, decía, no pasa nada, nadie los vio y los ponían. Entonces ya llegábamos, la gente se acercaba, agarraba su pan y le daba una mordida y se la iban comiendo. Y yo me ponía a pensar, hace un momento ese pan, nomás duró un día, hace un momento ese pan estaba en el suelo, donde mucha gente pisó, caminó, escupió, no sé qué hizo, pero se levantó, se sacudió, lo ofrece, y la gente lo lleva a sus mesas y lo comparte con sus familiares. Estamos hablando de un pan sucio, ¿sí me está entendiendo? Es un pan sucio, que la gente lo comía, pero no se daba cuenta de lo que había pasado en ese momento. Tal vez hasta se pudiera enfermar, qué sé yo. Decían unos hermanos que dejaron de comer pan por eso. Gloria a Dios, yo no he podido dejar el pan. Pero ¿a qué voy con esto, mi hermano? La Biblia dice, ofreces en mi altar pan inmundo, pan sucio, pan que no sabes su procedencia, pan que no sabes si viene contaminado. Dice la palabra de Dios, y amancillan mi nombre, es decir, mi hermano, pisoteamos el honor de Dios. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor, mi hermano? Que a veces nosotros estamos comiendo un alimento que se está ofreciendo en la casa del Señor, pero es un alimento sucio, es un alimento que está contaminado, es un alimento que nos causa daño, que no tiene ningún beneficio para nosotros. Pero nosotros, mi hermano, lo recibimos erróneamente, pensando que es un pan santificado para Dios, pero es un pan inmundo, lleno de suciedad. No sé si me estés entendiendo. ¿A qué voy con esto? Que hoy en día, en las iglesias cristianas, en los altares cristianos, la palabra de Dios ya no se predica, mi hermano, para confrontar al pecado, para exhortar. Hoy en día la palabra de Dios se predica para atraer gente a las iglesias y
que la gente se sienta cómoda en la iglesia. Una vez un pastor me decía, algo está pasando, necesitamos que la gente se sienta cómoda dentro de las iglesias. Y mi respuesta era, nunca un pecador se va a sentir cómodo dentro de una iglesia. ¿O tú te sientes cómodo? Nunca, mi hermano, porque la palabra de Dios, que es santa, nos está confrontando con nuestro pecado. Entonces yo no me puedo sentir cómodo cuando se me está diciendo, pero la palabra de Dios me está corrigiendo, me está formando, me está instruyendo y me está levantando. Entonces, hoy la palabra de Dios se ofrece como un pan sucio que a veces nosotros comemos, digerimos, pero nos causa un gran daño a nuestra alma. Dice la palabra de Dios, amancillan, dice, causan daño a la honra de Dios por nosotros mismos. 8. ¿Estamos ahí? Fíjate, hermano. 8, lo que dice. Dice el Señor. Y cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio, viene una pregunta. ¿No es malo? Asimismo, cuando ofreces al cojo o al enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tus príncipes. ¿Acaso se agrada de ti? ¿O será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Hermano, lo que el Señor le está diciendo al pueblo, eres un pueblo desobediente, estás haciendo las cosas mal, no me estás honrando, no me estás dando la gloria, me estás entregando las cosas que para ti no sirven. Iglesia, si estamos aquí, no quiero que te me duermas. Le dice así: tú traes un sacrificio de animal para mí, pero no traes tu mejor sacrificio, no traes tu mejor animal, traes para mí al ciego. Pregunta al Señor, ¿eso no es malo? Y la respuesta es, sí es malo, porque al Señor tenemos que darle lo mejor. Dice el Señor, me traes al animal cojo, al enfermo. Hace la misma pregunta, ¿no es malo? Claro que es malo, porque le estamos dando lo que no le sirve o no nos sirve al Señor. Y dice, preséntaselo a tu príncipe, a tu gobernador, a tu patrón. ¿Le gustará lo que tú le das? ¿Será acepto? Habla Jehová de los ejércitos. Ahora bien, iglesia, ahora bien, ¿qué tipo de ofrenda, de sacrificio nosotros damos al Señor? Hace 15, 22 días hablábamos de un sermón y yo te decía, es que muchas veces nuestra adoración para Dios no es por quién es Él, sino qué somos nosotros. Por ejemplo, si tú vienes contento, le das tu mejor adoración a Dios. Pero si tú vienes triste, te la pasas llorando y quebrantando y no le das tu mejor adoración a Dios. Entonces, no se lo das por quién es Él, sino por cómo venga tu corazón en ese momento. Y a Dios tenemos que nosotros darle lo mejor. La Biblia dice, te presentarías tú, dice, delante de tu príncipe, de tu gobernador, y le darías una ofrenda de esa manera que se la das a Dios. La recibiría con gusto. Y agárrate, hermano, dile a que tienes al lado, agárrate, porque vienen las pedradas buenas. ¿La recibirías con gusto? Ejemplo, venimos a la iglesia, voy a parafrasear un poquito todo esto. Venimos a la iglesia, pero no le damos lo mejor al Señor. La Biblia dice, uno de los mandamientos, no robarás. Entonces, ¿por qué llegamos tarde a los cultos de oración para el Señor? ¿Te fijas? Si tú tienes una cita de trabajo o te citó el gobernador para verte con él a las 9 de la mañana, pregunto, ¿llegarías igual que como llegas en la iglesia o llegarías antes? ¿Te bañarías, te peinarías para ir allá o llegarías
cómo vienes a la iglesia. Y es un príncipe, es un ser humano. Por eso el Señor dice: tú te presentarías o le darías lo mismo a un príncipe, a un hombre terrenal, como me lo das a mí. Porque el que merece lo mejor es Dios. Sí, Él merece lo mejor. Pero nosotros nos confundimos. Le damos lo mejor al ser humano y a Dios le damos las obras, mi hermano. ¿Por qué para Dios no nos presentamos con una ofrenda excelente para Dios? ¿Por qué a Netflix le podemos dedicar 3 horas sin parpadear, sin ir al baño, sin movernos? ¿Y por qué en el culto para Dios no podemos darle 2 horas de calidad? ¿Por qué? Una vez platicaba con mi hermano Jesús, que está ahí atrás, y decíamos: en la iglesia tradicional no hay ninguna comodidad, no hay agua, no hay baños, no hay nada. La gente va a su misa y ahí permanece. Y en la iglesia cristiana hay mucho movimiento, hay mucha distracción. Hermano, si se nos ha enseñado que nosotros adoramos a un Dios vivo, a un Dios de la gloria, ¿por qué no lo honramos como Él debe de recibir la honra? ¿Por qué a veces para Dios nos cuesta tanto, mi hermano, esforzarnos y dedicarle un tiempo de calidad? ¿Tú sabías que eso también es desobediencia a Dios? Es desobediencia a Dios. Por eso el Señor da esta palabra a su pueblo, y por eso el Señor nos confronta, mi hermano, y le dice: a ver, ¿por qué a tu príncipe le das lo mejor? ¿Y por qué conmigo me traes el animal ciego, el que no quieres? ¿Por qué a tu príncipe le das la mejor adoración? ¿Y por qué conmigo me traes el animal enfermo, el que se está muriendo? ¿Por qué? Porque a Dios tenemos que darle lo mejor. Mira, la Biblia relata una historia de David. David, siendo rey, dice que quiso comprar un terreno, y siendo rey podía poseerlo. Y cuando llega con aquel hombre y le pide el costo del terreno, el hombre le dijo: tú eres rey, lo puedes tomar si tú quieres. Y David le dice: no, todo lo que yo le tenga que dar a mi Dios me tiene que costar. Todo lo que yo le dé a mi Dios me tiene que costar. Es decir, a Dios yo no le puedo dar lo que me sobra. A Dios yo no le puedo dar lo malo de mí. A Dios le tengo que darle lo mejor de mí. Escucha, mi hermano, es como que si tú te levantas en las mañanas a la carrera y haces una oración rápidamente porque no tienes tiempo. Pero ¿es verdad que nosotros no tenemos tiempo? ¿O es que el tiempo lo invertimos en otras cosas que realmente nos interesen? Porque hoy en las redes sociales nosotros invertimos mucho tiempo viendo memes, mucho tiempo compartiendo cosas, y a veces para Dios no. Entonces no es que no tengamos tiempo, es que le damos el tiempo a que ocupa el lugar en nuestro corazón. Por eso la Biblia nos dice así, mi hermano. El Señor dice: a mí me ofreces lo malo, pero ofrécelo a tu príncipe. ¿No es malo? ¿Te lo tomaría? ¿Lo recibiría de parte de ti? ¿O qué pensarías tú? Si la palabra del Señor dice: habla Jehová de los ejércitos. Seguimos leyendo. ¿Dónde me quedé? En el 8. Dice: ahora pues, orad, dice, por favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacemos estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Mira, mi hermano, dice: oren al Señor para que tenga favor de nosotros. Pero da la respuesta y dice: pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Cómo vamos, dice, nosotros a agradarle a Dios si seguimos haciendo tales cosas? ¿Cómo vamos a agradarle a Dios si seguimos haciendo tales cosas? Por eso Jesús, ahí en Lucas donde leímos, dice: ¿por qué me llaman Señor? ¿Por qué me dicen Señor si no hacen lo que yo les digo?
Hermano, quiero decirte una cosa, lo dice la palabra de Dios. No nos confundamos. Si nosotros no vivimos en obediencia, no vamos a obtener la bendición de Dios. La Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Señor, pero yo en tu nombre profeticé, pero estabas en desobediencia. Señor, pero en tu nombre eché fuera demonios, pero estabas en desobediencia. Apártate de mí, dice el Señor, hacedores de maldad. No todo el que me dice Señor, Señor, escúchame, hermano, no nos debemos de confundir, porque nosotros creemos que por invocar el nombre del Señor ya somos salvos. Dice la Biblia: invoca el nombre del Señor y serás salvo. Sí, pero vivir en obediencia. ¿Cómo le agrada al Señor que nosotros vivamos, mi hermano? ¿Sí? ¿Por qué decimos Señor si no lo obedecemos? Dice la palabra de Dios. Oren entonces al Señor. Dice: pero ¿cómo podréis agradarle si haces esas cosas? Es decir, si le oran a Dios, cambiemos nuestra manera de pensar, cambiemos nuestra manera de vivir y demos realmente gloria y honra a nuestro Dios. Es algo impresionante, mi hermano, lo que nosotros hoy vivimos como iglesia. Porque antes de conocer a Cristo, nosotros, escucha, teníamos una religión en nuestro corazón, donde se nos llevaba o se nos enseñaba a adorar, mi hermano, un ídolo muerto. El Salmo 115 habla de eso. Un ídolo que es un ser humano, pero no camina, no ve, no nada. Pero a ese ídolo nosotros le teníamos un respeto tan tremendo que si hacíamos un juramento, lo cumplíamos. ¿Cuántos juraron para no tomar? No, y no vinieron los borrachos, tienen COVID. Pero hacían juramentos y los cumplían para no defraudar a su ídolo. Otros juramos hacer una manda, una caminata, ir hincado, lo que tú quieras, y lo cumplíamos, mi hermano, porque teníamos esa convicción. Escúchame. Pero llegamos al Evangelio y conocimos a Jesús y perdimos el enfoque, y ahora lo vemos como un amigo, como un cuate, como alguien a que le podemos faltar constantemente el respeto, mi hermano. No siendo así, que Dios es un Dios de gloria, un Dios de honra. Dicen los judíos que ellos no pueden ni mencionar el nombre de Dios por lo grande y delicado que es ese nombre santo. Y nosotros a veces lo menospreciamos, lo pisoteamos, jugamos, hacemos chistes con el nombre de Dios, mi hermano. ¿Y dónde está entonces nuestra fe, nuestra santidad, nuestra consagración? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Digo, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando con la iglesia de Cristo Jesús? ¿Por qué menospreciamos? ¿Por qué no le damos la honra que merece nuestro Señor? ¿Por qué le tememos más a la gente, a la iglesia, a las denominaciones que al mismo nombre del Señor? Si la Biblia dice: ¿dónde puedo yo ocultarme del Señor? Si me voy al mar, si me voy al barranco, a donde yo vaya, está la presencia de Dios. Pero a veces lo menospreciamos, pensamos engañar a Dios, mi hermano, con nuestros pensamientos. Queremos manipular, queremos engañarlo, y a Dios le terminamos dando lo que nos sobra, no lo mejor de nosotros. La Biblia dice que había un matrimonio, y en Hechos habla, llamado, se me fue el nombre, un matrimonio que ellos, que en esos tiempos, dice que todo lo que tenían lo juntaban, lo vendían y lo ponían a los pies de los discípulos para que ellos distribuyeran entre los pobres. Y había un matrimonio llamado Ananías y Zafira. Ese matrimonio dijeron: tenemos una heredad, tenemos un terreno, vamos a venderlo y vamos a depositarlo a los pies de los apóstoles. Pero cuando ellos recibieron el dinero, mi hermano, el matrimonio se pusieron de acuerdo y pensaron: ¿para qué le damos tanto a la iglesia del Señor? ¿Para qué se lo damos? Mejor hay que invertirlo en nosotros.
y se pusieron de acuerdo para engañar no a Pedro, sino al Espíritu Santo de Dios, porque ellos ya habían hecho una promesa. Cuando ellos reciben la heredad, se ponen de acuerdo y le dice uno al otro: vamos a decirle al apóstol que nada más nos dieron tanto. Cuando llega el hombre a la casa, le dice él a Pedro: nada más me dieron tanto. Y Pedro, lleno de la unción de Dios, dice: ¿por qué quieres engañar al Espíritu Santo de Dios? ¡Pum! Cae fulminado, muerto. Después entra su mujer con el mismo argumento, la misma mentira, y los dos mueren en un instante. En ese momento la iglesia se llenó de temor, dice, y supieron que delante de Dios no se juega, que delante de Dios no se puede ocultar nada. Y a veces nosotros, como este matrimonio, queremos engañar a Dios. A veces nosotros queremos burlarnos de Dios. No sabemos que tenemos a un Dios todopoderoso que es omnipresente. Dice la Biblia, pues seguimos leyendo, me quedé en el 10. ¿Quién también? ¿Sí me quedé en el 10? Dice: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar del balde? No tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos. De vuestra alma, de vuestra mano, aceptaré ofrenda. Dice: porque desde donde el sol nace hasta donde se opone, ¿qué dice? Es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, Dios le habla a su pueblo, los exhorta, pero les dice: soy un Dios grande, y aunque ustedes no me honren, dice, en todo lugar mi nombre es honrado aún por la gente impía. Seguimos leyendo. Dice: vosotros habéis profanado cuando dices: es inmunda la mesa de Jehová, y cuando dices que sus alimentos son despreciables. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y menosprecias, dice Jehová de los ejércitos. Fíjate, mi hermano, trajiste lo robado, lo cojo, lo enfermo, y lo presentaste a ofrenda. Dice el Señor: ¿aceptaré yo esto de vuestras manos? Dice Jehová. Fíjate, le vuelve a hablar al pueblo y le vuelve a decir: ustedes han profanado. Dice: y han pensado que mi mesa. Cuando hablamos de mesa, hermano, estamos hablando del alimento que Dios está dando para su pueblo. Dice: ustedes están hablando que mi mesa, dice, es despreciable. Y habéis dicho: uy, qué fastidio es esto, y me desprecian, dice Jehová. Aquí está hablando de aquellas personas que desprecian la palabra de Dios, que se enfadan de la palabra de Dios, que lo tienen, mi hermano, como algo sucio, dice su palabra. Dice: además ustedes se presentan delante de mí y me traen su ofrenda. Dice: pero es una ofrenda que es robada. Es una ofrenda, dice, que es cojo, que es enfermo. Es una ofrenda que me presenta. Dice el Señor: ¿tú crees que yo voy a aceptar esto de vuestras manos? ¿Tú crees que yo lo voy a recibir de cómo viene de sus manos? Dice la palabra del Señor. Así dice Jehová. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros nos examinamos. ¿Qué le estamos dando al Señor? ¿Qué le estás ofreciendo al Señor en estos momentos? Realmente el Señor recibe con agrado, mi hermano, lo que nosotros les estamos dando, o el Señor voltea su rostro y lo desprecia. ¿Crees que es bueno que tú vengas en tu vehículo y de repente alguien se atravesó y le dijiste hasta de lo que se va a morir? Y luego vienes a la iglesia y le dices: Señor, abre mis ojos, oh Cristo. Cuando la Biblia dice: es imposible que una fuente de agua dulce y agua amarga. Es imposible. O eres tibio, o eres frío. Perdón, o eres caliente, o eres frío. Pero no podemos jugar con las cosas de Dios. Termina diciendo pues Malaquías:
Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, o sea, lo mejor, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy el gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. ¿Te fijas? Termina diciendo este versículo de Malaquías 1, dice: maldito el que engaña, el que teniendo lo mejor en sí, dice, da lo peor para el Señor. Dice, el que promete que tiene lo mejor y al final sacrifica lo dañado para el Señor. Yo creo, mi hermano, que cada uno de nosotros Dios ha depositado dones y talentos para Él. Yo creo que tú y yo tenemos algo para darle al Señor. Yo creo que tú y yo podemos darle lo mejor al Señor. Yo creo que, mi hermano, que en nosotros, mi hermano, dice su palabra que nuestra copa está rebosando para darle al Señor. Cada que tú y yo venimos a este lugar de adoración, cada uno de nosotros somos una familia. Si tú volteas a ver a cada uno de nosotros, y traemos problemas diferentes, traemos pensamientos, traemos trabajos diferentes, traemos todo diferente. Pero cuando llegamos a este lugar, mi hermano, nos podemos volver un mismo espíritu. Tenemos que tener un mismo sentir para Cristo Jesús y darle lo mejor. Es decir, si yo vengo peleado con mi esposa, no voy a darle a Dios esa adoración. Tengo que reconciliarme con ella para que de mi corazón, mi hermano, desborde una alabanza genuina para Dios. ¿Por qué? Porque si yo estoy enojado con mi esposa y estoy alabando a Dios, la estoy viendo a ella, pero lo estoy viendo con odio, con una mirada de rencor. Entonces no puede fluir la presencia de Dios. ¿Qué estoy dando al Señor? Lo dañado, no estoy dando lo mejor. Por eso te digo, cuando tú vienes a la casa del Señor, tú debes de dar tu mejor cántico, tu mejor adoración, tu mejor aplauso, tu mejor oración. Lo mejor de ti se lo debes de dar al Señor, porque Él es digno, porque Él lo merece. Cuando nosotros, mi hermano, estamos en desobediencia, entonces damos al Señor solamente aquello que nos sobra, aquello que nos estorba. ¿Qué le quieres dar al Señor, iglesia? Está en ti solamente lo que tú le quieras dar al Señor. ¿Por qué no te pones un momento de pie y vamos a orar?